ya, porque obviamente el rival del Real Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo ahí con un mito, con Sopra, con Fabián Piñero, que bueno, ya lo sobran las presentaciones, pero por si acaso, pues no iba a decir la estrella porque sería hacer de menos a Albert y a Ernesto, que también los quiero mucho, pero bueno, uno de los que ha estado conmigo embarcado en el proyecto del podcast desde que lo empezamos en enero del año 2021 y bueno, pues en el canal se pasa por lo menos 5 o 6 veces al año para analizar cositas del Castilla, de fichajes, etcétera, y ahora se pasa precisamente para hablar de Tchouaméni, pero no tanto en clave qué tipo de jugador es, que también, eso lo hablamos con Onrubia más el otro día, sino el tema de las implicaciones en el equipo, lo de Casemiro, que tan de cabeza me está trayendo, bueno, compatibilidad con Valverde, con Camavinga, etcétera, porque es evidente que la CMK está vigente, aunque ha muerto, creo, como unidad, necesita respiración asistida, digamos, en este caso de Valverde, pero podemos ir hacia un nuevo tipo de centro del campo y bueno, parece que el Madrid ha fichado, ya tenía Valverde, ya tenía Camavinga, un jugador absolutamente generacional. ¿Qué tal, Sopra? Bienvenido a tu casa, como siempre. Bueno, encantado, ilusionado una vez más, ¿no?, de estar aquí. Ya como dices tú, son varias veces al año en las que nos pasamos por aquí. Bueno, y siempre es un gusto, la verdad, porque el feedback recibido es muy positivo. Además, creo que en esta ocasión en especial es para tratar un tema muy, muy interesante sobre un jugador que bueno, no diría que es desconocido, pues hay mucha gente que sí lo ve, pero bueno, que sí que es verdad que está lejos del foco desde el gran público, porque al final el Mónaco no jugó Champions tampoco, no está en un equipo top que sea de esos que la gente, incluso el espectador usual de los equipos internacionales, suele a seguir, y creo que bueno, que es titular ya con Francia y tal, y que es un jugador que merece la pena conocerlo, y que bueno, habrá tiempo para hacerlo, y para eso estamos aquí, para tratar también otros temas sobre el encaje en el Real Madrid en concreto, ¿no? Que bueno, hay muchas piezas interesantes y creo que puede ser un vídeo que a la gente le guste, ¿no? Exacto, seguro, porque esa es la parte que quizás hasta más vamos a tratar en este vídeo. Espero acordarme, poneros abajo en la descripción el Twitter de Sopra, si no buscarle @soprano_35, ¿no? Sí, Soprano Ahí 35 al veces. final del vídeo, porque si no siempre me olvido. Pero bueno, lo hablamos con Onru el otro día, creo que ya todo el mundo tiene más o menos, todo el mundo que haya sido lo suficientemente celoso para buscar, tiene una construcción mental de lo que es Tchouaméni, pero igualmente quiero saber tu descripción general antes de entrar en las siguientes cosas. ¿Qué ha fichado el Real Madrid y por qué ha pagado este dinero por este tío en concreto? Bueno, yo creo que para mí se le ficha más que por querer fichar otro mediocentro, que es su posición, que esto ya lo explicaremos, para mí no, es donde mejor rinde, más que por añadir otro jugador de su posición específica. Creo que se le ficha porque al peso es uno de los mejores jugadores fichables de entre los accesibles, digamos, los que no están ya en un grande que hay en el mercado ahora mismo, ¿no? Y lo es Iñaki por rendimiento esta temporada, por la evolución ya vivida, por la consistencia de su nivel medio, ¿no?, que es algo importante, por posibilidades también de desarrollo aún por explotar, y por tratarse de un jugador que bueno, que yo creo que es una evolución de los jugadores de su perfil, ¿no?, que es un punto también a tener muy en cuenta y que iremos explicando, ¿no? Ese me parece para mí la variable fundamental de su fichaje, ser ya uno de los jugadores de más valor de las grandes ligas fuera de los grandes. Yo creo que si fuese media punta, lateral o delantero y reuniese todas estas características, creo que se le querría igual a Iñaki. Claro. Así que, claro, creo que es algo, básicamente, ya por terminar esto, ¿no?, que es algo tan simple como que es muy bueno y que va a ser más bueno aún todavía, y que es ahora cuando está en el mercado, y que si no se le trae ya, pues probablemente pues se debiese esperar 8 años, ¿no?, que vuelva a estar en el mercado, o bueno, un tiempo así, porque si va, pues sería un grande, un contrato largo, un club seguramente al que es muy difícil sacar jugadores de ahí, y básicamente eso, ¿no? O sea, es lo que digo yo, que este tipo de futbolistas no crecen en los árboles, o sea, no hay una manera de producir este tipo de talentos, pero o sea, por lo que te he entendido, y como luego vamos a entrar en eso, aunque entre comillas no lo necesites para allá, es un jugador que simplemente no puedes dejar pasar, es tan superior al resto, digamos, es un talento tan diferencial que no puedes dejar pasar, o sea, es simplemente eso, que te ha caído algo, has pagado por algo, pero estaba que se iba a caer algo totalmente, insisto, que no puedes dejarlo pasar.
Sí, bueno, sí, podría ser, bueno, luego puedes tener, bueno, el fútbol puede tener suerte y que produzca en los próximos años 2 o 3 jugadores similares, puede pasar, ¿no? Ha pasado ya otras veces, pero es verdad que fíjate que al final el Real Madrid estaba compitiendo con precisamente el Liverpool y con el PSG, que yo creo que de los candidatos a la Champions son los dos equipos más diferentes en cuanto a la forma de fichar, ¿no? Correcto. Claro, el Liverpool va a tiro hecho por un jugador muy específico que yo creo que ya es un jugador que tienen cubierto, que ya es un tipo de futbolista que ya tienen bien cubierto en la plantilla, y el PSG, bueno, pues ficha un poco al mejor que, bueno, o a los mejores que puedan estar en el mercado, ¿no? Que ya si se te reúne que tienes a esos dos equipos compitiendo contigo, es una forma de ver que más o menos es lo que decías tú, ¿no? Que al final es un jugador que si está en el mercado y tienes la posibilidad de acceder a él, porque esto evidentemente es importante, pues bueno, pues intentas traerlo, ¿no? Claro, porque hablamos de Casemiro y luego vamos a hablar largo y tendido de Casemiro, pero el Liverpool también está bien cubierto en esa posición de pivote. Y no sé si lo sé porque me lo has dicho, pero te recuerda, ¿no? Además a ese futbolista, Tchouaméni. ¿A quién se parece? Bueno, a mí el que más me recuerda de todo es a Fabinho precisamente, al jugador del Liverpool, con un plus, ¿no? Con un plus importante, porque bueno, Tchouaméni para mí es un centrocampista de un impacto físico y defensivo absolutamente diferencial, dominante ya, pese a tener solo 22 años, Iñaki, y dominante tanto en acciones, digamos, en situaciones defensivas más pasivas y reactivas, en este tipo de defensas donde se prioriza proteger un espacio ya ocupado, pero también domina otras más activas y agresivas, ¿no? Que pueden buscar un poco más el robo directo sobre el poseedor, que son defensas más sobre el balón, ¿no? Y esto, bueno, en este sentido, bueno, se le ve que es muy bueno yendo hacia arriba en la presión, volviendo hacia su campo para corregir en carrera tras su equipo perder el balón, o también defendiendo un parado, ¿no? Es absolutamente completo en este sentido, y es algo extraño porque es algo que suele dar los años, la experiencia, las tablas, y más si eres un jugador tan físico y que dominas tanto desde este dominio físico que, bueno, te permite tener errores porque luego puedes autocorregirte. El tener un tipo ya tan joven que ya es muy bueno en eso es algo realmente impactante, pero es que también luego con balón tiene una velocidad gestual y una agilidad para abrirse espacios, para pasar, para encontrar esos ángulos de pase bajo presión, y luego una precisión en el pase que es lo que se escapa un poco a los jugadores de los que con los que compartes perfil, Iñaki, porque en ese sentido filtra pases interiores con mucha facilidad y con mucha rapidez, son muy agresivos, muy tensos, ¿no? Y luego ya a nivel posicional, aunque haya jugado y rendido desempeñando roles en los que se ha soltado de la base, para mí se optimiza cuando ejerce de pivote más fijo, ¿no? Un poco como cuando funciona como cortafuegos tras haber perdido el balón su equipo, ¿no? Por todo el campo que ocupa, por cómo se mueve también por delante de balones mejor como pivote, yo creo, jugando ahí por detrás de balón, y por cómo es su tipo de pase y su personalidad asociativa, ¿no? Porque bueno, por qué tipo de pasador es, que es más un especialista de primer pase, que filtra bien pases progresivos desde muy abajo, ¿no? Incluso ya decíamos antes, estando presionado, incluso bajo presión, eso, pero no es ni un medio de centro, no es ni un mediocampista organizador, y tampoco es especialmente creativo. Por eso yo creo que esa es su mejor posición, y eso es una evolución de su perfil, ¿no? Con jugadores con los que se puede comparar. Vamos a entrar ya en encaje en el equipo y en cómo puede afectar a Casemiro, pero antes llega con 22 años, titular en Francia, una temporada de mucho crecimiento y que ha sido convulsa en el Mónaco, con cambio de entrenador, etcétera. ¿Tú lo ves totalmente preparado para ser titular ya desde el día 1 del Real Madrid? En el Real Madrid, en cualquier equipo prácticamente, ¿no? Es un tipo bueno, que tiene ese nivel, tiene esa progresión ya, y tiene las características que además invitan a pensar que podría rendir en distintos equipos, en distintas propuestas, ¿no? En distintas ligas, en distintos fútbol. O sea, sí, en ese sentido yo creo que no tiene limitaciones, ¿no? Bueno, pues ya es un muy buen punto de partida porque lo hemos ido enlazando. Quizás no era la necesidad más imperiosa del Real Madrid, pero es un talento absolutamente generacional y ya listo para ser titular. Casemiro tiene una temporada que altos y bajos, pero que igual en algunos momentos, lo analizamos mucho en el podcast, se le ha dado más de la cuenta a Casemiro, se le ha dado más de la cuenta. Pero claro,
¿en qué posición deja este fichaje al bueno de Case? Teniendo en cuenta, y esto no lo puede olvidar yo creo la gente, que no es lo mismo pagar 35 por un futbolista como fue Camavinga que pagar 80 que pueden ser 100. O sea, el entrenador sabe que el presidente ha pagado eso, entra la política del deporte, la política de la gestión. Más allá de eso, kilo por kilo, ¿en dónde dejas tú a Casemiro, al Casemiro de 30 años? No lo sé, ¿cómo lo ves eso? Bueno, es que el precio realmente es verdad que es una consecuencia del mercado en este momento, pero también lo es del jugador, de qué estás fichando en este momento, ¿no? Porque para mí, uno de los factores que puede repercutir en Casemiro directamente con el fichaje de Tchouaméni es precisamente este, Iñaki, que Tchouaméni no es lo que fue Illarramendi en 2013 para Xabi Alonso, que era un poco un sustituto a futuro, bueno, un proyecto de sustituto, o Kovacic en 2015 para el propio Casemiro, ¿no? Y tampoco ni siquiera lo de Camavinga en 2021, pese a que Camavinga para mí siempre ha sido un talento especial y tal. Pero Tchouaméni no es otro mediocampista con potencial pero verde, que llega estando muy por hacer, que tiene pocas probabilidades de disputar el puesto al teórico titular, en este caso a Casemiro, ¿no? De hecho, es que Tchouaméni para mí llega tras haber rendido en los últimos 12 meses mejor que el propio Casemiro probablemente, ¿no? En cuanto a rendimientos medios, ¿no? Está en otro punto de cocción, está también a otro nivel de los otros posibles mediocentros que han podido llegar, de los otros posibles mediocentros sustitutos que han podido llegar en los últimos tiempos, ¿no? Este es un factor que yo creo que puede afectarle directamente a Casemiro, que la competencia es de un nivel superior, está en otro momento a las que ha tenido, bueno, sí, cuando se la ha fichado en el pasado reciente. Otro creo que puede ser importante es cómo Iñaki puede seguir afectándole el cambio de ciclo que está viviendo el Real Madrid, ¿no? ¿Cómo puede afectarla a Casemiro? Porque fíjate que la generación anterior, que esto sí lo hemos hablado en el podcast varias veces, la de Ramos, Marcelo y compañía se está acabando, ¿no? Ya quedan algunos, pero era una muy particular que le protegía a Casemiro en sus defectos a la hora de maniobrar ante presión, de sacar el balón, de llevarlo a campo rival y pararlo ahí, porque bueno, Casemiro es un jugador con toque y que si tiene tiempo para prepararse los golpeos, para verlos y tal, sí puede sacarte incluso algunos de mucha calidad, pero luego es rígido y pesado gestualmente, y bueno, eso pesa, ¿no? Ante equipos que le presionan y demás, pues bueno, ahí suele ser un elemento bueno, perjudicial en cierto sentido, ¿no? En ciertos contextos. Al final, Casemiro ahí sí que tenía el Ramos, un jugador súper top sacando el balón desde primera línea. Luego tenían Marcelo, un tipo que nunca perdía el balón tras controlar por presionado que estuviese cerca de él también ahí por fuera. A Kroos y Modric, dos históricos solucionando problemas en la asociación, que estaban en su prime y bajaban a su altura cuando el Real Madrid era presionado, y Casemiro empezaba a perder balones y se agobiaba. Pero claro, con el tiempo ha ido perdiendo estos elementos, ¿no? Ya no está Ramos, tampoco está Marcelo, Kroos y Modric. Yo creo que es posible, Iñaki, que esta temporada juegue uno u otro muchas veces, que sea esta temporada aquella en la que menos tiempo jueguen juntos desde que comparten equipo. Creo que eso probablemente se dé, si Fede rinde, si Camavinga sigue esta línea, Tchouaméni ya está ahí, ¿no? Y luego también está que Benzema por edad, porque va a tener el desgaste del Mundial y demás, ya conviene reducirle esfuerzos, pensar en él, que su radio de acción en esta fase de salida de balón, porque muchas veces se hunde mucho cuando ve que su equipo está teniendo problemas, ese tipo de movimientos que no suelen hacer los delanteros en otros equipos, primero porque no tienen esa capacidad y tampoco suelen tener esa obligación. Es otro contexto para Casemiro, ¿no? Este es el otro factor. Por eso yo creo que Tchouaméni va a ser una competencia como antes no tuvo Casemiro, y encima la va a ser en un momento donde Casemiro a priori va a tener menos protección de su entorno, ¿no? Menos protección que nunca en el Madrid, que es algo que le favorece a Tchouaméni, porque ya decíamos antes que donde Casemiro flojea, bueno, ya explicábamos que el francés sí que suma con mucha facilidad, ¿no? Que normaliza muchas cosas, porque normalmente el mediocentro suele ser un jugador que en estas fases no solo nos reste, sino que sume mucho, ¿no? Entonces, en 2022, luego tiene que venir al Madrid y demostrarlo, es evidente, es el debate de siempre, pero kilo por kilo, en este punto de sus carreras, ¿hay en algo en lo que Casemiro sea mejor que Tchouaméni?
Hombre, compitiendo es una garantía demostrada. Si a Casemiro le das el partido en el que él puede rendir, incluso esta temporada en la que ha sido irregular, sobre todo yo creo que lo que pasó es que tardó mucho en recuperar la forma y que, bueno, esa visión negativa justa de su figura luego se ha extendido más de la cuenta, yo creo, en el tiempo, y siempre se le ha señalado, incluso cuando, bueno, que es verdad que ya decíamos lo que decíamos antes de que el Madrid ha ido perdiendo esas figuras y en ciertos contextos pues se ha notado mucho que ya no tiene esa protección y eso le ha hecho restar negativamente, pero también tiene, por ejemplo, exhibiciones como en la ida contra el Chelsea, en la final contra el Liverpool para mí también da otra. Al final es un jugador que tiene esa competitividad demostrada, que ya sabes que si le das más o menos el contexto, si lo tiene, pues que ahí va a rendir casi seguro, y Tchouaméni está muy por ver, ¿no? Son, en cuanto a cualidades, si las pones en un papel, probablemente sea un jugador más rico, con más recursos, pero claro, eso luego, como tú dices, hay que ver si puede con el salto, que eso siempre hay que comprobarlo y no se puede dar por hecho porque es algo muy importante. Y luego si es capaz de sostenerlo en el tiempo, si cuando dependa de él, cuando también tenga malos momentos, a ver cómo gestiona esas críticas y demás, que también es importante, a ver cómo es mentalmente, que eso no se puede saber todavía, o sea que en ese sentido. No es culpa de él, pero lo que ha costado se lo van a echar en cara a la primera que puedan, los antis, la prensa está antimadridista, etcétera, pero va a demostrar en el Real Madrid. Uno que ya ha demostrado, yo creo, se podría decir que ya ha demostrado que pertenece al Real Madrid, que es material Real Madrid, es Camavinga. Con Camavinga tú siempre has tenido el tema de que es pivote y este año lo hemos visto especialmente partido del City, partidos que ha jugado ya cuando la liga estaba medio ganada, le hemos visto dar recitales en la base y desplegar todo lo que tiene, trasladando la pelota, jugando a un toque, a dos, eliminando líneas, bueno, lo hemos visto. Este chico es pivote también, de otra índole, pero pivote. ¿Los ves compatibles que en el plan de carrera de Camavinga en el Real Madrid, qué representa la llegada de Tchouaméni? Me decía Onru que cree que van a acabar jugando juntos en el Madrid y en la selección. Entiendo que es lo que todos pensamos, pero ¿qué matices hay por ahí, si los hay? Bueno, primero el tema de Camavinga pivote, pues supongo que el que vea el vídeo pues puede tener dudas, ¿no? Yo voy a explicar un poco mi visión. Creo bueno, que me conoces ya desde hace años y lo has dicho, antes de que incluso empezásemos a hablar, pues ya sabías mi opinión seguramente con respecto a este tema, porque es verdad que yo desde que lo descubrí, lo empecé a seguir, desde que vi su temporada de debut hace ya 3 años, ya lo pensaba, ¿no? Y de hecho en Twitter el siguiente año hice un hilo, antes de saberse que incluso iba a venir al Real Madrid, diciendo que su bajada de nivel en su segundo año de profesional en el Rennes, que es el año anterior justo a venir al Real Madrid, que bueno, había ciertas críticas en ese sentido porque había bajado el nivel, estaba muy relacionado con la posición y con el rol que le asignaban, ¿no? Porque al final, en ese segundo año jugaba en Swansea de medio centro fijo, Camavinga se colocaba a su derecha y luego tenía Doku, extremo derecho, que es muy, muy exterior, que no te ocupa pasillos interiores, que ya te genera ese espacio que tienes que ocupar, y tanto Nian como Terrier, si no me equivoco, desde la punta no rellenaban esa zona entre líneas viniendo desde arriba, no enganchando como puede ser Benzema, Firmino, Kane, ¿no? Ese tipo de delanteros, ellos no eran eso, entonces ese espacio el contexto, claro, se le hacía que a él, Iñaki, se le pedía mucho recorrido, mucha conducción larga, tenía que ocupar ese espacio por dentro, y se le sacaba de la base de la jugada demasiado, ¿no? A partir de ahí se fue diluyendo, fue ese el motivo. Ya luego este año en el Madrid, como ya has adelantado tú, que coincido al 100%, creo que se ha visto que donde mejor ha alcanzado esta temporada, al margen de lo que se piense que puede ser a futuro, su mejor versión es ahí, jugando como medio centro, jugando de cara, limpiando presiones tras recibir primer pase, batiendo líneas enemigas desde su brutal capacidad pasadora, que es un escándalo, que es lo mejor que tiene para mí, una vez enfrenta a la media rival, a las diferentes alturas, en eso no tiene muchos límites, tiene mucho que mejorar y saber sacarse más utilidad, pero en cuanto a talento natural ahí brutal, ¿no? Pero luego es verdad que moviéndose por delante de balón entre líneas, es muy desordenado, que ya te lo suele seguir la posición de interior según, ¿no? Ahí le cuesta más brillar, al menos esta temporada yo creo que 4 de sus 5 mejores partidos de la temporada han llegado como mediocentro, e incluso otros que, como creo que recordar, ante la Real Sociedad y el Getafe, que lo decíamos en el podcast,
aumentó su impacto cuando, pese a jugar como interior, se venía a la zona de medio centro. Expulsaba incluso a Casemiro de ahí y bueno, empezaba a ganar peso desde donde él se siente más cómodo, yo creo, ¿no? Otra cosa es verdad que Camavinga a día de hoy es muy, muy impulsivo y tiende a perder la posición defendiendo su campo, algo normal por su edad y por su tipología, y eso es más grave siendo pivote que interior. Entonces yo entiendo que para ir creciendo pues puede alternar las posiciones sin problema, pues bueno, al final necesita jugar ahora mismo y además también otro punto clave, que es lo que invita sobre todo a la gente a pensar que es más interior o que puede ser mejor de interior, es que aunque él es medio centro, no es posicional y esto no es normal. Claro, este es el punto clave, que yo creo que Camavinga es un jugador que necesita libertad para soltarse, para iniciar conducciones, para acompañar jugadas desde atrás, elevando altura y para romper también puntualmente por delante de balón, ¿no? Eso sí lo creo, en ese sentido creo que es como Frenkie de Jong en el Barcelona, que actualmente está teniendo esos problemas para dar su mejor versión porque está jugando fuera de posición y de rol. Es lo que fue también un poco Thiago Alcántara en el Bayern de Múnich hace unos años cuando el Bayern arrasó, que era la pieza clave y era un poco ese perfil, o lo que fue Redondo hace ya décadas, ¿no? Un poco el concepto sería parecido. O sea, yo creo que es lo que lleva a la confusión sobre él, ¿no? Bueno, ya, dejando claro que Camavinga creo que es pivote, a futuro sí que puede parecer que puede haber algún problemilla de cara a esa superpotenciación entre los dos, entre Camavinga y Tchouaméni, o que al menos necesiten una pieza muy específica que les complemente, ¿no? Que les permita jugar a los dos por detrás de la línea de balón, que creo que esto puede pasar, pueden ser pivotes, o puede ser un pivote, un interior, los dos de base de jugada, un doble pivote, hemos visto a pivotes, a equipos con doble pivote dominar tan diferentes, con jugadores tan diferentes como Xavi Alonso y Busquets en la España del Bosque, por ejemplo, también Vestager y Javi Martínez en el Bayern de Henke, ¿no? Que arrasó en Europa, que ganó el triplete y demás, ¿no? Aunque bueno, tanto Tchouaméni como Camavinga son muy jóvenes, puede cambiar, tiene mucho más de gente mejora, por supuesto, y pueden redirigir su fútbol hacia otro lado, pero a día de hoy creo que puede existir ese factor, ¿no? Que sí que pueda necesitar que el equipo le dé esa pieza por delante que pueda compensarles esas recesiones interiores que no convienen que sean ellos los que jueguen ese fútbol porque pierden su fuerza, ¿no? Claro, igual esa tercera pieza no es Valverde. Sí, claro, puede haber. Claro, el problema es que es verdad que Valverde tiene otra naturaleza. A día de hoy es un interior más de ida vuelta, más de energía, más de choque, más de desmarque, de ruptura, llegada, conducción y también golpeo, ¿no? En últimos metros, un poco el perfil que ha sido, que se espera que siga siendo, aunque es cierto que Fede estos meses ha ido enseñando posibles mejoras con balón, tiene margen para seguir haciéndolo y para sentarlas en su juego y también la obligación de hacerlo, ¿no? Que yo creo que para ser titularísimo durante muchos años en el Madrid tiene que crecer un poco, pero pese a eso no sé si va a terminar de convertirse en ese tercer medio que compense ese Camavinga Tchouaméni para repartirse la base y que los dos puedan hacer su juego por detrás de la línea de balón, ¿no? Más o menos. Ese perfil Modric, Bernardo Silva, Mason Mount, aunque venga de otra altura en el Chelsea, ese jugador que conecta entre líneas, ¿no? Como joven, Bellingham, bueno, se acerca más, pero tampoco llega a serlo del todo a día de hoy, ¿no? Pues es más un acelerador, es un centrocampista atacante, un tío que cuando llega a últimos metros se convierte en un media punta con cierta técnica, que bueno, es otro, pues es más que Valverde que eso, pero tampoco es del todo, pero bueno, Bellingham es que es tan joven y tiene tantas cualidades que hay que ver por dónde tiene su desarrollo, ¿no? Esta temporada siguiente creo que va a ser muy interesante para verlo, ¿no? Pero bueno, Fede Valverde es muy bueno, ya hoy en día es muy bueno, aunque sea respondiendo a otra tipología de jugador seguramente, ¿no? Esto pueden hacerlo otros jugadores, Iñaki, esto no hace falta que sea este tercer centrocampista el que lo haga, pero bueno, también hay que tener en cuenta que Benzema en unos años se acabará, por desgracia, y el que venga, sea cual sea, lo más seguro es que no va a poder replicar no ya su impacto, que yo eso lo doy por imposible, por casi imposible, sino tampoco sus funciones, porque no hay jugadores que se le parecen, pero que no... En la construcción, ¿te refieres? Que claro, que no va a poder el que venga a administrar por sí mismo esa zona entre líneas volando desde la posición del 9, ¿no? Que ser ese enlace que permitía incluso muchas veces que Kroos, Casemiro y Modric, sobre todo en esta última etapa,
ocupasen la misma altura, ¿no? Y bueno, ahí se quedaba, era un poco plano el Madrid por dentro y Benzema era el que compensaba eso, ¿no? Y que luego, además de hacer eso, pues que no pierda peso en el área, que claro, que puedes pillar un media punta, a ponerlo en esa función, pero luego en el área pues vas a perder peso y con Benzema eso no ha ocurrido, porque bueno, él es delantero. Igual que también hay que ponderar que yo creo que Vini sí va a estar casi seguro en al menos los próximos 5 años, y Vini no deja de ser un extremo de un carácter muy, muy exterior, ¿no? No es ni mucho menos un Neymar o un Messi, por ejemplo, que un tipo que viniendo desde fuera, que también es un regateador, pero que viniendo desde fuera se instale dentro, aglutine balón en pasillos interiores y desde ahí sea él ese posible escalón, ¿no? Por dentro. Luego ya, bueno, hay que ver también, por ejemplo, qué laterales vienen. Pues es verdad que si, por ejemplo, el Madrid ya se Trent Alexander-Arnold, pues igual ese escalón entre líneas en carril central, pues te lo puedes saltar, ¿no? Por final tiene un jugador ahí bueno, que se lo salta por pura capacidad de pase largo, pero bueno, pero si no es difícil, ¿no? Ahí quedaría teóricamente esa función en la pieza que juegue por la derecha, ¿no? Ese extremo derecho en ese hipotético 4-3-3, si juegan los tres, o 4, bueno, si es 4-1, 4-3-1-2, ya bueno, habría que ver, ¿no? Pero queda en esa tercera pieza que no sea ni Vini ni probablemente el delantero. Entonces hay que ver si el Madrid la encuentra, porque a priori, por eso a priori veo más el Tchouaméni, Camavinga y Valverde funcionando mejor como dúos, Iñaki, sea cual sea la combinación, que como trío, sea cual sea, porque Tchouaméni, Valverde y luego otro, Tchouaméni, Camavinga y luego otro, o Camavinga y Valverde y luego otro, ¿no? Al menos como para hacer la CMK, como entendiéndolo como un núcleo indivisible, perfectamente coherente entre sí, que se superpotencian entre ellos y que durante 6 años puede dominar en Europa, aunque no lo hagan como lo ha hecho la CMK. De otra manera. Claro. Exacto. Pues yo creo, Sopra, que me ha quedado muy claro. Ya conocíamos a Tchouaméni, lo conocemos un poco más, pero sobre todo conocemos un poco, pues, para mí la gran historia otra vez del Madrid de 22-23. Cómo va a ir creciendo, configurándose la historia que va a contar el equipo en el centro del campo. No sé, ¿se te ha quedado algo o cerramos chiringuito? No, ya está. Sí. Pues Sopra, lo digo siempre, han sido 27 minutos, con la despedida quedarán 28, se me han pasado como 2, espero que a la gente también le haya gustado tanto. Y nada, gracias siempre por tu profesionalidad preparándote estos vídeos, por ser tan didáctico y sobre todo por explicar cosas tan técnicas de manera tan accesible, que eso cada vez lo has ido haciendo mejor. Y nada, que aprendemos mucho contigo, te lo digo siempre, amigo. Sí, bueno, el hacer eso también es parte de que tú lo entiendas mejor, porque si tú sabes explicar algo de una mejor manera, yo creo que es porque más o menos vas mejorando, y creo que eso, que en el fútbol todo, si te quieres poner en eso, pues es fácil mejorar, ¿no? Que tampoco es física cuántica, pero bueno, sí que vas viendo en cada partido algo nuevo y lo vas enriqueciendo tu propio conocimiento y la forma de explicarlo. Pues bueno, si tienes práctica como tenemos en el podcast, como tenemos ahí semanalmente y como también aquí en los vídeos, pues cada vez intentamos hacer algo mejor para la gente, ¿no? Que al final se trata de eso, de que los vean y que, como tú dices, se le haga corto el vídeo. Así que si ha sido así, pues objetivo cumplido, ¿no? Estaremos... Lo que digo siempre, la práctica en esto ayuda mucho, no mandamos cohetes a Marte, hablamos de fútbol. Muchas gracias, Sopra, y a todos vosotros, pues bueno, mil gracias por haber estado aquí con este vídeo. Acabamos ya el serial Tchouaméni, aunque por supuesto hablaremos de él durante la temporada. Recuerda dejar tu like, tu mensaje a Sopra, y bueno, si en un mes se pasa de nuevo Sopra, porque tengo que hacer contenido para un tren para estar bien en mis vacaciones, así que seguro que se nos ocurre alguna cosa chula. Mil gracias a todos, mil gracias, Sopra, y hasta el siguiente vídeo. Adiós.